Bueno, en primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y diferencias para que puedan complementarse el uno con el otro y así mostrar más plenamente la imagen y la gloria de Dios a través de nosotros. Eso es lo que llamamos complementarianismo. Ven, hay una posición que es la egalitarianismo o igualitarianismo. Nosotros creemos en el complementarismo. Nosotros creemos que el hombre y la mujer se parecen, pero son distintos en el sexo y se complementan el uno al otro. Génesis capítulo 1 versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer comparten la misma humanidad, comparten la misma dignidad, comparten el mismo valor, complementándose perfectamente el uno con el otro. El hombre no, con un no bien grande, el hombre no es superior a la mujer. No lo es. Pero Dios creó el sexo masculino y el sexo femenino, cada uno con características biológicas, físicas y emocionales que hacen que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Y es funcionando como hombres y como mujeres que podemos mostrar más ampliamente la gloria de Dios en el mundo, como veíamos la semana pasada. Mis hermanos y mis queridas hermanas, decir que una mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre y que la tratemos como si fuera un hombre, eso sí es denigrar a la mujer. Eso es denigrar a la mujer, eso es limitar el potencial de la mujer, porque tanto la sociedad como la iglesia funcionan mejor cuando cada uno actúa según el diseño de Dios y no según las pretensiones de los hombres. Pedirle a una soprano que cante como un tenor, por ejemplo, eso no va a promover su carrera, la va a destruir. Porque ella fue creada, si canta, si canta bien, ella fue creada para cantar como María Callas, no como Pavarotti. ¿Ven la diferencia? En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad, tanto para el hogar como para la iglesia, escuchen bien, que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Voy a repetir eso de nuevo. Dios creó un esquema de autoridad, tanto para el hogar como para la iglesia, que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Oyeron eso? Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo. Dios el Hijo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Ahora, mis hermanos, Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, ¿verdad que no? Pero en su modo de operación, Dios el Hijo voluntariamente se somete a Dios el Padre. Y de la misma manera la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido, reflejando así el orden funcional que nosotros vemos en la Trinidad. Es por eso que al hombre no se le manda en la Biblia a someter a su mujer, sino a amarla. Es a la mujer a la que se le ordena someterse voluntariamente. Mis hermanos, esto no es un asunto meramente cultural. Este no es un orden que vino a causa de la caída. Esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer, como nos enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 2,
Primera Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14. Dice el apóstol Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y está hablando en el contexto de la iglesia, obviamente, porque dice más adelante, y esto te escribo esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estamos hablando de la casa de Dios. Dice, yo no permito que la mujer enseñe en la casa de Dios, ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo está diciendo, en el orden en que Dios creó a Adán y creó a Eva, hay una enseñanza teológica aquí. Dios creó al hombre primero, después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, este texto no podía ser más claro. Pablo prohíbe tajantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe asumir el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer, enseñar y ejercer autoridad. Y a la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia. Repito, no se trata de un asunto cultural, se trata de un asunto teológico. Yo sé que yo no voy a ser más popular por enseñar esto. El punto es, mis amados hermanos, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque cuando el mundo y aún algunos en la iglesia enseñan algo diferente, nosotros tenemos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este texto está muy claro. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, y mis hermanos, de verdad, yo sé que hay personas que hacen esto con buena intención, pero cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, cuando las mujeres ejercen el oficio pastoral, están contribuyendo a la confusión que ha generado la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y para la mujer. Estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad, que fueron tergiversados por la entrada del pecado. Y este es el tercer aspecto que quisiera resaltar en esta mañana. La batalla de los sexos no comenzó con Mary Wollstonecraft o con Simone de Beauvoir o con Betty Friedan. Esta batalla comenzó en el huerto del Edén, cuando Eva asumió el rol de liderazgo y Adán claudicó de su posición de autoridad y dejó de guiar amorosamente y de proteger a su mujer. Es por eso que en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, en el fresco que narra la tentación en el techo de la capilla, presenta a Eva tomando del fruto prohibido y a Adán bajando la rama, porque los dos fueron culpables y Adán fue más responsable. A partir de ese momento, mis hermanos, la sumisión de la mujer y el ejercicio piadoso de la autoridad por parte del hombre se iba a convertir en una batalla campal por el control en el seno del hogar. Hablando de las consecuencias que vendrían sobre la mujer por causa de su rebeldía, escuchen lo que Dios le dice a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Cada vez que una mujer da a luz, tiene que recordar el dolor que se introdujo en el mundo por causa del pecado. Pero no solo eso. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido
y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa eso de que el deseo de la mujer será para su marido? Bueno, nosotros tenemos una clave en Génesis capítulo 4 versículo 7, unos versículos más adelante. Porque esas son exactamente las mismas palabras que Dios le dijo a Caín en Génesis 4:7 para advertirle que el deseo del pecado iba a ser controlarlo, pero que él tendría ahora que luchar para enseñorearse sobre el pecado. ¿Qué es entonces lo que Dios está diciendo aquí? Bueno, muchos eruditos creen que lo que Dios nos está diciendo en Génesis 3 es que a partir de la caída el deseo de la mujer va a ser controlar a su marido, ya sea manipulándolo, ya sea buscando la manera de que su autoridad prevalezca en la casa. Tu deseo será controlarlo, como el deseo del pecado es controlar al hombre. Pero él se enseñoreará de ti. Dice un comentarista, el deseo de la mujer sería muy parecido al deseo del pecado de dominar a Caín. Ahora la mujer desearía controlar a su esposo, pero ese deseo no elimina la realidad de que Dios le ha ordenado al hombre ser un líder de su hogar. Pero él se enseñoreará de ti. Esa inversión de roles en el hogar y en la iglesia, mis hermanos, es fruto de la entrada del pecado en el mundo, el cual es revertido por la obra de Cristo en el corazón del hombre y de la mujer. ¿Qué dice en Tito capítulo 2? Las ancianas que enseñan a las más jóvenes a estar sujetas a sus maridos, que sean cuidadosas de su casa, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo está diciendo, las ancianas, las mujeres, deben comportarse de esta manera, deben enseñar a las más jóvenes a comportarse de esta manera, porque esa es la obra de la gracia de Dios en el corazón. Eso es lo que hace el evangelio con una mujer pecadora cuando la redime para Cristo. Y ya vimos el texto de Efesios capítulo 5 versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, en todo. La mujer debe estar sujeta a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Este es el tipo de texto que las feministas evangélicas dicen, bueno, no, la palabra cabeza significa otra cosa. No, la palabra cabeza significa cabeza. El hecho de que una mujer ocupe el oficio del pastorado y la enseñanza en el culto público es una incoherencia con el diseño de Dios. Es una incoherencia con la obra de la gracia en el corazón del pecador por medio del evangelio, y contribuye a la confusión que promueve la ideología de género, independientemente de la motivación que tenga esa mujer.